Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime: gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: está claro que Dios no hace distinciones, acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?». Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto». Palabra del Señor. Con esta fiesta del bautismo del Señor se termina litúrgicamente lo que conocemos como el tiempo de Navidad. Se termina con la fiesta del bautismo porque forma parte de un mismo núcleo esencial de nuestra fe. La encarnación nos llamaba, nos recordaba cómo Dios, que quiere salvar a todos los hombres, para salvarnos envió a su Hijo al mundo. Y su Hijo asumió verdaderamente nuestra condición humana. Sin dejar de ser Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad asume nuestra naturaleza humana.
La fiesta del bautismo de Cristo en el Jordán nos recuerda cómo ese Dios encarnado quiere salvar a los hombres no solo de forma espiritual, sino también de forma material. Es decir, nosotros no solo somos alma, somos también cuerpo. No solo tenemos inteligencia, también tenemos corazón. Y porque tenemos corazón, porque somos también materia, Dios quiere tocarnos. Y lleva a cabo la obra de la salvación por medio también de bienes materiales, que son los sacramentos. Y Él mismo se bautizó para inaugurar ese camino de la salvación mediante esos dones que son los sacramentos. ¿Qué necesidad tenía Cristo de bautizarse? Ninguna, Él no tenía pecado, pero se quiso bautizar para que Dios Padre proclamara que Él era el Mesías, el Salvador del mundo, el ungido por Dios para redimir a todos los hombres. Y se lleva a cabo esa salvación por medio de la Iglesia y de los sacramentos que Cristo instituyó. Esto es importante para que no caigamos en eso que tanto critica con frecuencia el Papa Francisco, para que no caigamos en la herejía de los gnósticos, que desprecian lo material, lo humano, pensando que es degradación de la divinidad. Nosotros no tenemos esa visión del mundo. La Iglesia tiene una visión positiva, agradecida de lo que son los bienes materiales. Dios nos creó cuerpo y alma, y el alma y el cuerpo son partes inseparables del ser humano. Por eso el Señor viene a tocarte, se acerca a ti para tocarte mediante los sacramentos. Y conviene que tú no te alejes de Él, conviene que tú te dejes tocar por Él, conviene que tú pongas no solo tus sentidos, sino también tu cuerpo para que el Señor sane, cure tus heridas y transforme tu vida. Digo esto porque hay muchas veces donde nos alejamos de Dios, pensando que Dios se merece mucho más de lo que nosotros podemos darle, pensando que somos indignos de su amor, que es verdad, somos indignos de su amor y Dios se merecería mucho más que nuestra miseria. Pero Dios nos quiere como somos. Y el problema es que los seres humanos nos empeñamos en achicar a Dios, en hacer a Dios pequeño, en hacer que Dios sea como yo creo que tiene que ser. Y Dios no es como tú crees que tiene que ser. Dios es como Él es. Déjale, por tanto, que siendo como Él es, lleve a cabo la obra de la salvación por los medios que Él ha establecido. Y no podrá salvarte si tú no te dejas tocar, si tú no te dejas sanar, si tú no experimentas en tu cuerpo y en tu alma esa salvación y ese amor de Dios. ¿Qué son los sacramentos? Son signos sensibles de la gracia invisible, signos que se ven, como el agua que el sacerdote derrama sobre la cabecita del niño o de la niña que va a ser bautizado, signo que se ve de la gracia que se experimenta en el corazón, pero que no se ve. Si yo no dejo que Dios me toque, si yo no me acerco a Cristo que está de forma sublime en la Eucaristía, ¿cómo va a curar y sanar mis heridas? ¿Cómo va a restaurar en mí la vida de la gracia que el pecado me quitó? Por eso es importante que no tengamos miedo a acercarnos a Cristo que nos sana por medio de los sacramentos que Él instituyó como auxilio para los que somos débiles y pecadores y necesitamos, por tanto, que Dios nos perdone, sane nuestras heridas y llene nuestro corazón de su amor y de su esperanza. ¿Cuántas veces, por unas razones o por otras, nos alejamos de Dios e impedimos que Él, que quiere nuestra salvación, pueda llevarla a término? Permítele al Señor, a ese Dios que se encarnó en este cuerpo débil que es el nuestro, a ese Dios que se hizo, como dice San Pablo, pecado para salvarnos del pecado, permítele que te salve mediante los sacramentos. La Iglesia
que es la que lleva a cabo esa misión de salvación, necesita que tú no te alejes de Dios, que le abras tu corazón. Reza, practica los sacramentos, en especial la confesión, la Eucaristía, para recibir ese amor que el Señor quiere darte, para darte su vida divina. Esa es la primera enseñanza de esta fiesta que celebramos. Cristo viene a salvar, y viene a salvar el cuerpo y el alma, y viene a salvar mediante los sacramentos, que son signos que se ven de la gracia que no se ve. Déjate tocar, sanar y salvar por Dios nuestro Señor. En segundo lugar, hace unos días, 2 semanas, celebrábamos que Cristo nacía. Y pasados unos días celebramos que Cristo inicia su vida pública y ya tiene 30 años. ¿Qué ha pasado en toda esa vida oculta de la que apenas sabemos nada? Pues que Cristo fue creciendo, fue aprendiendo, guiado por las enseñanzas de su padre adoptivo, San José, y de su madre, la Virgen María. El silencio de la vida oculta de Jesús nos enseña que es importante ver con otros ojos nuestra vida. Desgraciadamente, muchas veces analizamos nuestra vida desde los ojos de la productividad. He hecho esto, que me da lo otro. He rendido tanto, por lo tanto me tengo que sentir feliz. La vida oculta de Cristo nos enseña que Dios no ve la vida como nosotros lo vemos, que Dios le da importancia y valor a lo que pasa desapercibido a nuestros ojos, a lo cotidiano, a lo que aparentemente es prácticamente casi imperceptible, a lo que no sirve o parece que no redunda en beneficio de los demás. Y no es así. Cristo se preparó en esa vida oculta para los 3 años que duró su vida pública. Y por eso es importante saber que yo tengo que prepararme también. ¿Cómo me voy a preparar para no caer en la tentación si no rezo? ¿Cómo seré fiel a lo que Dios me pide si no me preparo llenándome del amor de Dios? ¿Cuántas veces, cuando dialogo con los jóvenes de la parroquia, me dicen, ¿qué sentido tiene que haya monjas de clausura? Porque yo puedo entender a un religioso, a una religiosa que marcha a misiones, donde predica el Evangelio, donde ayuda a la promoción del bien común de la sociedad, ayudando a que se promocione esa sociedad local, creando pozos para sacar agua o ayudándoles a saber cómo tienen que sembrar. Pero ¿y una religiosa, un monje de clausura? ¿Qué sentido tiene? Dar importancia a la preparación para los grandes acontecimientos de nuestra vida. Si no rezamos para que nuestro corazón se llene del amor de Dios, si no somos más contemplativos para enamorarnos del Señor y tener razones que iluminen los momentos de oscuridad, si no nos dejamos guiar por el Señor y no nos dejamos educar por Él, que en la oración nos habla y comparte con nosotros su vida divina, difícilmente después podremos cumplir con nuestros deberes y nuestras obligaciones. El que no es fiel en lo poco, dirá Jesús, no puede ser fiel en lo mucho. Aprender a prepararnos, aprender a formarnos, pero no solo intelectualmente para dar razón de nuestra fe, eso es importante. También tenemos que aprender a formarnos con las razones del corazón. Y el corazón, como decía Pascal, tiene razones que la razón desconoce y que las atesora cuando contempla el amor de Dios. Ese amor de Dios hecho carne en Cristo que se encarna, que se hace hombre. Ese amor de Dios hecho prueba en Cristo que por mí sube a la cruz para salvarme. Ese amor de Dios hecho prueba en Jesús que se queda en la Eucaristía para decirte que te quiere y que te ama, para acompañar tu vida y sostenerte en los momentos difíciles. Aprendamos a ver la vida con otros ojos, a no valorar solo los grandes acontecimientos, sino también los pequeños gestos del día a día. El pequeño gesto donde has puesto amor y que sirve para transformar el mundo. Cristo estuvo muchos años, toda la vida oculta, preparándose para solo 3 años que duró su vida pública. ¿Por qué nosotros solo vemos las cosas y valoramos los acontecimientos
con los ojos de la economía o de la productividad o de los réditos que me dan ciertos acontecimientos. Aprendamos a ver también el valor de la contemplación, el valor de la educación y de la formación para después poder responder a las grandes dificultades que la vida me va a plantear. Y en tercer lugar, la fiesta que hoy celebramos nos recuerda que alguien nos ha rescatado al precio de la sangre de Cristo. Ese es Dios. Nos ha hecho hijos suyos mediante el bautismo. Nos ha adoptado como hijos, regalándonos, por tanto, el poder disfrutar de su amor, de la salvación, de la vida divina. Imaginad que un reo que está en la cárcel fuera liberado porque algún misionero de esas órdenes que eran redentoristas y que se cambiaban por los presos, le libera de la esclavitud y eso hace que pueda volver con su familia. Qué alegría debía sentir esa persona al sentirse liberado y qué agradecimiento tendría en el corazón hacia esa persona que se ha cambiado por él. Eso lo ha hecho Cristo con nosotros, eso lo ha hecho Dios con cada uno de nosotros. Ha entregado a su único Hijo para liberarnos a nosotros. Ha entregado al Salvador para liberarnos del pecado y por tanto de la muerte. Que se note en nuestro testimonio en este mundo que nos sentimos agradecidos a Dios, que vivimos con alegría este encuentro con Él porque Él nos ha liberado y que para nosotros la fe, seguir a Jesús, es el don mayor que nos han regalado. Que se note con nuestra forma de vivir que somos libres, no porque seamos perfectos, sino porque hay alguien que ha comprado nuestra libertad y ese es Cristo. ¿Eres un cristiano triste? Entonces no podrás transmitir la experiencia de fe de aquel que se ha sentido liberado. Que se note en tu vida, en tu comportamiento con los demás, que hay alguien que te sostiene, que es Dios, que hay alguien que ha pagado el precio contraído por tu pecado, que es Cristo, y que esa alegría, la de ser liberados, la traslademos a los que pasan a nuestro lado por nuestra forma de vivir y la esperanza que tenemos ante las dificultades de la vida. Somos hijos de Dios, comportémonos, por tanto, con la alegría de aquellos que se sienten queridos y amados por Dios infinitamente. Que el Señor nos bendiga.